Hola, amigos mayores, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les traemos información importante sobre el aumento de la pensión para adultos mayores, que será del 11%. A pesar de que algunos medios dijeron que sería del 15% o 25%, esos números parecen incorrectos. La presidenta Claudia Sheinbaum ya lo confirmó. El aumento será de 660 pesos, pasando la pensión de 6,000 a 6,660 pesos. Este ajuste se hace por diversas razones, que les explicaré a continuación. También se ha hablado mucho sobre rumores de que el presidente López Obrador sigue influenciando las decisiones de la presidenta Sheinbaum, lo cual es falso. Ella misma lo desmintió, y quiero aclararlo para que no caigan en manipulaciones. Además, circulan rumores sobre la cancelación de pensiones, pero no se preocupen, no tiene que ver con que su tarjeta esté vencida. Les explicaremos el motivo de estas bajas. Finalmente, algunos medios siguen difundiendo información errónea, como que López Obrador está decidiendo la próxima presidenta de la CNDH, lo cual es totalmente falso. También critican la reforma constitucional al Poder Judicial, pero ¿realmente existía independencia antes? Como siempre, es importante basarnos en hechos verificables. Otra de las críticas es hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero ¿por qué no criticaron a los presidentes anteriores de la comisión? El anterior presidente de la CNDH, por ejemplo, fue procurador durante el caso Colosio, y no hubo ningún cuestionamiento. Además, se cuestiona el gasto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el pasado, para cenas, comidas y otros gastos. Ahora, con Rosario Piedra al frente de la CNDH, que defiende los derechos de los más vulnerables, especialmente por su historia personal relacionada con la desaparición de su hermano durante la época de represión, se están viendo críticas injustas. La molestia parece radicar en que ella representa una lucha verdadera por los derechos humanos, algo que no todos parecen entender o aceptar. Esa generación y esa historia, que muchos quieren ocultar, es la de las desapariciones forzadas y la represión estatal del pasado. Es impresionante cómo, aún hoy, se intenta manipular la narrativa. Ahora, algunos medios siguen diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador decide quién es la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, pero esto es un intento más por mantener viva esa figura de control desde el presidente. Lo cierto es que él ya está en su retiro, en Palenque, tranquilo, descansando, y no está interviniendo en esos asuntos. Sin embargo, los medios opositores, principalmente los tradicionales que siempre estuvieron en contra del presidente, siguen diciendo que él sigue gobernando y que la presidenta Sheinbaum no puede actuar sin su aprobación. Es claro que muchos no entienden que el presidente ya no está al frente del gobierno. Ahora bien, pasemos a un tema que sé que muchos esperan con ansias: las pensiones. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, comenzará la revisión, modificación o cancelación de algunas pensiones. Esto se hace porque, en el pasado, bajo el periodo neoliberal, hubo mucha corrupción en el manejo de pensiones. En sus inicios, las pensiones del ISSSTE tenían buenas intenciones, pero con el paso de los años, se vieron afectadas por prácticas que favorecían a quienes tenían poder y recursos. Muchas personas, a través de sobornos y conexiones, lograron obtener pensiones mucho más altas de lo que correspondía. Mientras muchos pensionados reciben pensiones bajas, hay otros que están cobrando sumas exorbitantes, incluso más de 32,000 pesos al mes. El director general del ISSSTE, Martín Batres Guadarrama, informó que se publicará un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, DOF, para iniciar la revisión de estas pensiones. El objetivo es eliminar prácticas ilegales y asegurar que las pensiones estén dentro de los límites establecidos por la ley. La medida busca combatir la corrupción y asegurar que todos los pensionados reciban lo justo, sin que haya distorsiones o abusos en el sistema. El objetivo es continuar corrigiendo excesos e injusticias, como lo ha compartido el instituto en sus redes sociales. Debido a esto, se llevará a cabo una revisión para modificar o cancelar las pensiones que superen los 32,571 pesos, que equivalen a 10 veces la unidad de medida y actualización, UMA, el monto máximo permitido para pensiones otorgadas bajo el régimen 10º transitorio de la ley del ISSSTE para 2024. Esto se está haciendo porque, como ya mencioné, hay personas que, debido a prácticas corruptas, están recibiendo pensiones mucho más altas que las que estipula la ley. Aunque algunos puedan pensar que ya deben dejarse como están, lo correcto es hacer justicia para todos los ciudadanos, no solo para unos pocos que se aprovecharon del sistema. Muchos, tal vez,
Se sorprendieron al ver que algunas pensiones están por encima de los 32,571 pesos que establece la ley, pero eso no es justo. Si bien aquellos que cotizaron y trabajaron arduamente para obtener más podrían considerarlo justo, la realidad es que estos incrementos fueron favorecidos por políticas neoliberales que beneficiaron a personas que no contribuyeron realmente al bienestar del país, sino que se aprovecharon de la corrupción. Ahora, el Instituto está tomando medidas para corregir estos abusos y hacer justicia. En cuanto a las pensiones para el próximo año, se ha confirmado que el incremento rondará entre el 10% y el 11%. Esto ha causado confusión entre algunos, ya que se había hablado anteriormente de aumentos del 25% o del 20%. Sin embargo, esa información no era definitiva, sino más bien una especulación. Lo cierto es que el aumento real será superior a la inflación, y de acuerdo con lo que hemos investigado, el porcentaje final estará entre el 10% y el 11%. Este incremento se ajustará de acuerdo con la inflación, lo que también impactará el salario mínimo, el cual está relacionado con el aumento de las pensiones para adultos mayores. Así es, el aumento de la pensión para los adultos mayores estaría alineado con el aumento del salario mínimo, lo cual, según las proyecciones, sería un incremento del 11%. Esto implica que si el salario mínimo sube un 11%, la pensión de bienestar para los adultos mayores también lo haría en esa misma proporción. Para 2025, el salario mínimo en las zonas fronterizas se incrementaría a 416 pesos diarios, mientras que en el resto del país sería de 276 pesos diarios. Esto representa un aumento de 41 pesos en las zonas fronterizas y de 27 pesos en el resto del país. Por lo tanto, el salario mínimo pasaría de aproximadamente 7,500 pesos a alrededor de 8,289 pesos mensuales. En cuanto a las pensiones, el aumento sería de aproximadamente 660 pesos. Si actualmente los adultos mayores reciben 6,000 pesos mensuales, con este incremento de 660 pesos, pasarían a recibir 6,660 pesos. Aunque inicialmente se habló de un posible aumento del 25%, las cifras actuales sugieren que el aumento real será de alrededor del 11%, lo que es un ajuste a la inflación y no el incremento tan alto que algunos esperaban. Es importante que se entienda que aunque el aumento no será tan grande como se había mencionado antes, es un incremento significativo que se ajusta a la situación económica actual y garantiza que la pensión siga siendo un apoyo para los adultos mayores. En este caso, la información se centra en el aumento de las pensiones para adultos mayores, así como en otros programas y pensiones, como las del ISSSTE y el IMSS. Los adultos mayores, según se ha informado, recibirán un incremento de entre el 10% y el 11% en su pensión de bienestar, lo cual está alineado con el aumento del salario mínimo en 2025, que se calcula que subirá alrededor de un 11%. Esto garantizará que las pensiones no pierdan valor adquisitivo frente a la inflación. Por otro lado, los programas de personas con discapacidad y otras ayudas sociales, como Sembrando Vida y las pensiones de madres trabajadoras, recibirán incrementos más modestos, de entre el 5% y el 6%. En cuanto a las pensiones del ISSSTE, los aumentos dependerán de la fecha en que fueron otorgadas y se calcularán con base en la inflación, según las unidades de medida y actualización, UMA. Aquellos que se pensionaron bajo la ley anterior al 2002 verán incrementos con base en la UMA, mientras que los que se pensionaron bajo la ley de 1997 recibirán aumentos de acuerdo con la inflación. Es importante destacar que se realizará una revisión de las pensiones, especialmente en casos de pensiones excesivas que no cumplen con los límites establecidos por la ley. Aquellos que recibían más de lo permitido por la ley podrían ver reducciones en sus pensiones, como parte de un esfuerzo por erradicar la corrupción que permitió que algunas personas recibieran montos mucho mayores que lo que deberían haber recibido. Este proceso de revisión tiene como objetivo garantizar que las pensiones sean justas y equitativas para todos los ciudadanos que contribuyeron al sistema, sin favorecer a aquellos que abusaron del sistema en el pasado.